El otro tema que nos queda por ver son los aspectos algebraicos de la congruencia y vamos a hablar justamente de la aritmética modular. Y acá tenemos que abrir bien nuestras mentes. Vamos a abrir, como uno diría, tenemos que abrir la perspectiva a lo que vamos a ver acá. No, tampoco no es nada del otro mundo, pero tenemos que entender lo que vamos a definir. Primero que todo, dice lo siguiente: sea M un entero positivo, definimos el conjunto ZM como el conjunto de todos los enteros que son mayores o iguales que 0 y menores que M. Menores estrictos, dice ahí uno. Entonces, así definimos el conjunto ZM. Este es el conjunto ZM, donde M es un número positivo entero. Entonces, veamos algunos ejemplos. A ver, ¿quién sería Z1? Y bueno, Z1 está formado solamente por ¿quién? Por el número 0, porque tienen que ser todos los números que sean mayores o iguales que 0, pero menores que ¿quién? Menores que 1. ¿Se entiende o no? ¿Cuántos números hay que son mayores o iguales que 0 y menores que 1? ¿Cuántos números enteros hay que cumplen con eso? Profe, únicamente el 0, porque después son negativos. Claro, y para el otro lado 1 ya no es menor que 1, ¿se entiende o no? En cambio Z2, ¿quién va a ser Z2? Todos los números que sean como mayores o iguales que dice acá, que 0, pero menores o iguales que ¿quién? Ahora el M vale 2, o sea que sería Quedó que 2. ¿Y cuáles son los números que son mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 2? Y claramente son 0 y el 1. 1, Y nadie más. el 0 y el 1. Y después Z3, ¿quién va a ser? Todos los números que sean mayores o iguales que 0, pero menores o iguales. Pero menores, perdón, que 3. O sea que son 0, 1 y 2. Y Z4 va a ser todos los números que sean mayores o iguales que 0, pero menores que 4. Que son 0, 1, 2 y 3. Y así vamos formando Z5. Z5, ¿quién va a ser? 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Se entiende o no? Ahora fíjense una curiosidad, ¿no? Z1, ¿cuántos elementos tiene? 1. 1. Z2, ¿cuántos elementos tiene? 2, 2. Z3, ¿cuántos elementos tiene? 3. 3. ¿Quién está en el campito? Escucha Y las así ovejas. sucesivamente llegamos hasta el infinito, profe. Me encantan las ovejitas. Ah. Yo también vivo acá cerca Sí. yo también vivo acá cerca y siempre Yo que vivo en paso. el campo, profesor, ya a veces no tengo ni señal. Y acá hay una señora que tiene un montón de corderitos. Mirá cómo se escuchan todos. O sea que si yo les diría, por ejemplo, Tiremos la parrilla, Fabi. si yo les digo Z15, ¿cuántos elementos tiene que tener Z15? 14. No, 15, profe, 15. 15 Es que a mi porque... compañera le faltó sumar el 1. No, le faltó el 0. Se olvidó el 0. Se comió el... Sí. ¿Lo veo o no, Alejandra? Porque mira, Sí, 1 sí. con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con Al 5. 0, el 0 me comí. Claro. O sea, y si yo le digo Z21, ¿cuántos elementos tiene que tener Z21? ¿21, profe? 21. ¿Y cuáles van a ser esos elementos? ¿Desde 0 hasta dónde? Hasta 20. Hasta 20 nomás. O sea, siempre hasta el anterior del número que yo estoy teniendo en cuenta, ¿ven? Acá es 1, 0, 2, 1, ¿ven? 3 y hasta 2, 4 y 3. Ahora dice, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, todo esto que vamos a ver, uno no lo va a ver, una aplicación directa, pero esto, chicos, que estamos por ver acá, se utiliza mucho para programar computadoras. ¿Se entiende o no?
O sea, el día que ustedes, por ejemplo, hagan un curso de perfeccionamiento, por ejemplo, y tenga que ver con computadoras, con programación y esas cosas, ahí se van a acordar porque de seguro que van a tocar a los ZM. Porque las computadoras se programan muchas veces con los conceptos de esta parte de la aritmética que son justamente los ZM. ¿Se entiende o no? Parece tonto o parece, y bueno, ¿y esto para qué me sirve? Y, o dónde lo, uno dice, ¿dónde lo meto? ¿No? Porque como que no le encuentro. Pero sí, cuando uno ve la programación, teoría de la programación y esas cosas, ahí juega mucho el tema de máximo común divisor, juega mucho el tema de los primos, juega mucho el tema de ZM. Entonces, el que algún día haga un curso de perfeccionamiento docente y esté destinado justamente a esa parte, de seguro va a volver a ver a los Z y al primo y al máximo común divisor. Porque ustedes, si no saben, cuando uno está manejando la computadora, lo que está manejando internamente en la computadora son ¿qué? Son algoritmos, ¿se entiende o no? Y los algoritmos generalmente se manejan muchas veces con esto de los primos, los no primos, máximo común divisor. Los algoritmos más sencillos tienen ese tipo de programación. Entonces sí tiene su aplicación esto en la vida. Si uno ve una computadora, automáticamente ahí dentro está la matemática inmersa. Solo que no la estamos viendo. Tenemos que obviamente estudiar un poco en esa materia para poder decir, ah, sí, realmente acá están los primos, está el máximo común divisor, está el ZM y están todos ellos. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta es la parte más complicada. En ZM vamos a definir nuevas operaciones. Porque la pregunta sería, ¿cómo saben ustedes que 3 más 4, ¿cuánto es 3 más 4? 7, profe. 7. ¿Y cómo saben que es 7? A ver, yo les preguntaría, ¿por qué 7? Porque nos cansamos de sumar. Porque sumamos deditos, Claro, sumamos. porque ustedes han tenido una definición. Sumamos moneda. Claro, que cuando ustedes han sido pequeños, cuando han sido chiquititos, han hecho una representación de tengo 4 monedas y le aumento 3 y entonces las tengo que volver a contar, ¿se entiende o no? Y de acuerdo a eso uno después ha ido interiorizando en su interior y ha dicho, bueno, la suma es como aumentar, ¿se entiende o no? Y después uno ha hecho, ¿y cómo se define la multiplicación en los enteros? Y bueno, también es como una suma sucesiva, ¿se entiende o no? Y la división también se puede ver como una resta sucesiva. Entonces, esa definición que nosotros hemos aprendido de pequeños de suma, de multiplicación, de división, de potenciación, es porque alguien vino y dijo, bueno, por ahora vamos a hacer que la suma sea así. O vamos a decir que el producto se va a calcular de esta manera. ¿Se entiende o no? O cuando ustedes le han dicho a a la m, por ejemplo, ustedes le decían, si yo digo 5 al cubo, 5 al cubo es hacer ¿qué? 5 por quién? Por 5 por 5. ¿Sí o no? Sí, profe. Y bueno, pero porque alguien vino y les dijo, la potenciación se hace de esta manera. ¿Se entiende o no? Porque ustedes cuando nacieron o cuando ingresaron a la primaria, primer grado, no sabían lo que era una potenciación. ¿Cuándo aprendieron la potenciación? ¿Recién en cuándo? ¿En sexto grado o en séptimo? ¿Se entiende o no? Primero le enseñaron suma, resta, después le enseñaron la multiplicación a partir de la suma y las divisiones a partir también de las restas. Estamos hablando en el contexto de los enteros, ¿no? Después en los racionales es otra el tema. Y después obviamente la potenciación a través del producto, porque ven, la potencia se define a través de un producto y bueno, obviamente la raíz también. Entonces, nosotros ahora vamos a definir
una nueva manera de sumar y una nueva manera de multiplicar distinta a la que veníamos sumando y restando desde que ustedes aprendieron ya sea en jardín de infantes o en la primaria. Por eso les digo que tienen que abrir la mente en el sentido de que ahora vamos a decir, en este conjunto que es ZM, vamos a sumar de otra manera y vamos a multiplicar de otra manera. ¿Se entiende o no? Entonces vamos a definir la suma módulo M y vamos a definir lo que es el producto módulo M. La suma módulo M, que la podemos simbolizar con este simbolito que es como la suma pero que tiene un redondel. ¿Se entiende o no? ¿Lo ven o no ahí? Es como la suma pero tiene un redondel. Sí. Esa va a ser para distinguirla de la ¿quién? De la suma usual. La suma usual va a ser el más solito. Entonces, para no confundirnos entre la suma usual y la suma módulo M, la podemos simbolizar así o también se la puedo simbolizar así. La suma y el subíndice M. Cuando estoy escribiendo así, ya estoy dando por entendido que no voy a trabajar con la suma usual, sino que voy a trabajar con la nueva suma que vamos a definir. Y de nuevo, el producto módulo M se puede definir así. Antes decíamos en primaria, ¿se acuerdan que el producto era la X? Bueno, ahora a la X le ponemos un circulito. Y eso, o también la X, pero con el subíndice M. Como ustedes quieran lo pueden poner. Eso, hay libertad acá. Entonces, ¿cómo vamos a definir la suma entre dos elementos que obviamente estén en ZM? La suma que la podemos simbolizar así o la podemos simbolizar así va a ser el resto de la suma de esos dos números por M. Y el producto, que lo simbolizamos así o así, va a ser el resto del producto de esos dos números por M. Entonces, así se suma en ZM y así se multiplica en ZM. ¿Se entiende o no? Ahora todo va a depender en dónde trabajemos. Si en Z1, en Z2, en Z3 y en Z4, obviamente estas sumas también van a ir cambiando. Bueno, ¿qué vamos a decir? Decimos entonces que el conjunto ZM con esas operaciones definidas constituye un sistema aritmético modular. O sea que hemos definido una nueva manera de sumar y restar y esto nos va a definir también nuevas operaciones. Todos acá ya pasaron por álgebra, ¿o no? Álgebra y álgebra 2. ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Todos vieron álgebra y álgebra 2 o no? ¿Qué tema vieron ustedes en álgebra 2? El tema, creo que en álgebra 2 es espacios vectoriales. ¿O no? ¿Se acuerdan de ese tema o no? ¿No se acuerdan? Ya perdimos uno por ahí en el camino. ¿Quién se fue? Matías. Casimiro. ¿No se acuerdan de espacios vectoriales? Si no se acuerdan de espacios vectoriales, digo. Ah, sí, me acuerdo. Ah, sí, dice. ¿Se acuerdan que en un espacio vectorial ustedes tenían un conjunto donde definían una suma y un producto sobre un cierto cuerpo? Bueno, acá es lo mismo. Hemos tenido un conjunto y en este conjunto hemos definido una suma y también hemos definido un producto.
Entonces, ¿qué es lo que nos interesa ahora? Habiendo definido esta suma y este producto, lo que nos va a interesar es qué propiedades del sistema se pueden definir. Y dice, recordemos que cuando se estudian las propiedades de las operaciones definidas en un conjunto, estamos entrando en el territorio del álgebra. Por eso el tema se llama aspectos algebraicos de la congruencia, justamente de la aritmética modular. Entonces, ¿cómo son las tablas de ZM? Veamos siguientes ejemplos para que ustedes sepan cómo hacer tablas de ZM, porque esto puede entrar en el parcial. A ver, en Z2, ¿quién eran los elementos que vivían en Z2? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuáles son los elementos que viven en Z2? Profe, era el 0 y el 1. El 0 y el 1. Entonces yo quiero con la operación suma en Z2, por eso dice acá suma en 2, ¿ven? Que ponemos la suma y ponemos el valor de acá. Yo quiero cómo voy a operar al elemento 0,1 con el elemento 0,1. Por eso se lo pone como si esto fuera una matriz. Como si fuera una matriz, pero no es una matriz. ¿Qué significa acá? Ponemos el orden, los elementos que están en Z2, que son 0 y 1 y 0 y 1. Y ahora me pregunto, la suma se definía como, había que hacer la suma y luego hacer el resto con ¿quién? Con este valor de acá. ¿Cuánto es 0 más 0? 0. ¿Y cuánto es el resto de 0 por 2? Eso tenemos que hacer. 0. 0. Vamos a hacer 0 acá. dividido 2. 0 más módulo Cero. 2 con 0. Eso sería hacer el resto de ¿quién? De 0 más 0, justamente con 2. Y esto sería el resto de ¿quién? De 0 con 2. Y este resto, ustedes me están diciendo que da 0, perdón. Y bueno, ese es el valor que está acá, fíjense. Ahora yo hago 0 con el elemento que está acá, que es 1. Entonces, si yo sumo ahora el 0 más en 2, obviamente con 1, perdón. Esto sería, por la definición que tenemos, el resto de ¿quién? De 0 más 1 por 2. Pero ¿cuánto es el resto de 0 más 1? ¿Cuánto nos da? 1. 1. ¿Y cuánto es el resto de 1 con 2? ¿Cuánto da ese resto? ¿1? 1. Perfecto. Ahora quiero hacer la otra operación. Ahora me gustaría hacer... Acá hice 0 con 0 y hice 0 con 1 y nos da 1. Ahora quiero hacer 1 con 0. O sea, quiero empezar de 1 y sumarle 0. Pero esto por la definición va a ser el resto de hacer ¿quién? 1 más 0 con 2. Pero esto sería el resto de ¿cuánto? De 1 con 2. Y este resto ¿cuánto nos vuelve a dar? 1. 1. Pero hasta ahí parece que todo viene bien, ¿no? Porque digo 0 más 0, ¿cuánto es? 0. 0 más 1, ¿cuánto es? 1. 1 más 0 es 1. Pero ahora vamos con lo más feo. ¿Cuánto será 1 más 1? El Z2. Esto es hacer el resto de ¿quién? De 1 más 1 por 2. O sea que esto es el resto de ¿cuánto? De 2 con 2. ¿Y cuánto es el resto de 2 con 2?
0. 0. 1 más 1, ¿cuánto está dando? Fíjense. 1 más 1 nos está dando 0. Y ahora se rompe ese famoso... ¿Cómo decían ustedes? Ay, es obvio que 1 más 1 es 2. Ahora ustedes pueden decir que ya no es obvio que 1 más 1 va a ser ¿cuánto? 2, sino que 1 más 1 en este caso está dando ¿cuánto? 0. 0. ¿Se entiende o no? Ya no se va a cumplir eso que antes sabíamos que 3 más 5 era 5. Todo dependiendo de dónde esté trabajando, en qué z, a veces será 5 y a veces no será 5. Bueno, y lo mismo hay que hacer la tabla para el producto. En general nosotros hacemos las cuentas en la cabeza porque ya estamos en teoría medio picante y hacemos ¿cuánto es 0 por 0? Cero. Y el resto de 0 con 2 es 0, ¿ven? Después, ¿cuánto es 0 por 1? Cero. Y el resto de 0 con 2 también es 0. Ahora, ¿cuánto es 1 por 0? 0. Y el resto de 0 con 2 es 0. ¿Ven? Y ahora, ¿cuánto es 1 por 1? 1. Y el resto de 1 con 2 es 1. 1. Y esta es la tabla de la multiplicación en Z2. Ahora veamos qué pasa en Z3. ¿Cómo son las tablas en Z3? A ver. Vamos con la tabla de la suma. ¿Cómo tendría que hacer? 0 más 0. ¿Cuánto es 0 más 0? 0. El resto de dividir 0 por 3, ¿cuánto es? 0. Coloco 0, ¿ven? Yo le doy diciendo porque esto se puede tomar en el parcial, ¿no? ¿Cuánto es 0 más 1? 1. ¿Y cuánto es el resto de 1 con 1, 3? profe. ¿Cuánto es el resto de 1 con 3? 1. 1, ¿ven? Coloco 1. ¿Cuánto 0. es? No, 1. A 1. ¿Cuánto es 0 más 2? 2. 2. ¿Cuánto es el resto de 2 con 3? 2. 2. Ahora, ¿cuánto es 1 más 0? 1. ¿Y el resto de 1 con 3? 1. 1. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. ¿Y el resto de 2 con 3? 'Cuánto es el resto de 2 con 3? 1. No, 0, profe. no, 0. no. No, Fabiana. ¿Cuánto es el resto de 2 con 3? 2. 2. 2. 2. Ah. Ahora fíjense, en Z2, 1 más 1, ¿cuánto nos daba? Nos daba 0. 2. No, en Z2, ¿no? Ah, 1 más 1. En Z2, pero en Z3, Ah, sí. en Z3, 1 más 1 nos está dando ¿cuánto? 2. 2. O sea, por eso les digo, todo depende en qué Z trabaje, nos van a ir dando cosas distintas. Ahora hago 1 más 2. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. ¿Cuánto es el resto de 3 con 3? 0. 0. Ahí está, ¿ves? O sea que ahora
Ahora en Z3, en cambio, ¿cuánto? 1 más 2 nos da ¿cuánto? 1 más 2 nos está dando 0. 0. Y ya se rompió, ven que 1 más 2 nos daba 3, ahora nos da 0. Ahora tengo que hacer la otra fila. 2 más 0. ¿Cuánto es 2 más 0? 2. ¿Y el resto de 2 con 3? 0. No. El resto de 2 con 3. Ah. 2. 2. Ahora 2 más 1. 3. ¿Y el resto de 3 con 3? 0. 0. O sea que 2 más 1 nos da 0. Y antes 1 más 2 nos daba 0. ¿Y 2 más 2? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 2 más 2? 4. ¿Y cuánto es el resto de 4 con 3? 1. 1. O sea que ahora 2 más 2 nos da, fíjense, ¿cuánto nos da 2 más 2? Nos está dando 1. Es raro, ¿no? Ese tipo de suma, que si yo sumo 2 más 2, eso nos dé 1. Uno como que se queda pensando y dice, acá hay algo que huele mal. Bueno, así como hicimos la tabla de la suma, también se puede hacer la tabla para el producto. Queda para que ustedes vean la del producto. Es casi lo mismo, solo que hay que hacer las multiplicaciones y a sacarle los restos, ¿se entiende o no? Yo quiero mirar la tabla de Z4. ¿Se entiende o no? Para que miremos la tabla de Z4. Si yo tengo ahora la suma en Z4, tengo que poner todos los valores que están en Z4, que son 0, 1, 2, 3, arriba, 0, 1, 2, 3, para abajo. ¿Se entiende o no? Acá eran 0, 1 y 2, 0, 1 y 2. Y acá en cambio eran 0, 1 y 0, 1. ¿Se entiende o no? Entonces ahora que ponemos, tenemos que empezar a operar. 0 más 0, ¿qué pasa? ¿Cuánto es? 0. ¿Y el resto de 0 con 4? 0. 0. 0 más 1. 1. ¿Y el resto de 1 con 4? 1. 1. 0 más 2. 0 más 2, 2. ¿Y el resto de 2 con 4? Sería 2. 2. ¿Y 0 más 3? 3. ¿Y el resto de 3 con 4? 3, profe. 3. Ahora tengo que hacer la tabla de acá abajo, la de esta fila. 1 más 0. 1. ¿Y el resto de 1 con 4? 1. 1. 1 más 1. 1 más 1, 2. ¿Y el resto de 2 con 4? 2. ¿Y el resto de 2 con 4 cuánto es? 2. 2. 1 más 3. 4. Y el resto de 4 con... No, perdón, 1 más 2. 1 más 2 dijimos, ¿no? 3. ¿Y el resto de 3 con 4? ¿Es 3 o no? Y ahora sí, 1 más 3. 4. ¿Y el resto de 4 con 4? 0. 0. O sea que ahora bien, 1 más 3 nos da 0, ¿ven? 1 más 3 nos da 0. Y ahora en cambio si acá hago 2 más 0 es 2 y el resto de 2 con 4 es 2. Eso sigue igual. 2 más 1 son 3 y el resto de 3 con 4 es 3. Y acá cambia.
2 más 2, de nuevo nos da ¿cuánto? 0. No, 2 más 2 primero. Nos da 4, profe. Y el resto de 4 con 4, ahora sí. Eso sí es No. 0. ¿Se entiende o no? 0. Y ahora hacemos 2 más 3. ¿Cuánto es 2 más 3? 5. Y el resto Cinco. y el resto de 5 con 4, ¿cuánto es? 1. Y ahí ven que Uno. 2 más 3, ¿cuánto nos está dando? Nos está dando 1. 1. 1. Y ahora acá, bueno, 3 con 0 nos da 3 y 3 con 4 es 3. Esto sigue igual, 3 por 1 más 1 son 4. Y el resto de 4 con 4 ven que es 0. Y ahora ven, sumo 3 más 2 son 5. Y el resto de 5 con 4, ¿cuánto es? 1. Y ahora el último, 3 más 3. 6. Y el resto de 6 con 4, 2. 2. O sea que 3 más 3 nos está dando 2. 2. ¿Se va entendiendo cómo se hacen estas tablas o no? De la suma, y obviamente acá es lo mismo, pero en vez de ir sumando, primero hay que ir, ¿qué? Multiplicando. Multiplicando. Por ejemplo, hagamos 1. Hagamos a ver. 3 multiplicado con 2. 3 multiplicado con 2, ¿cuánto nos da? 6. Y 6 con el resto de 6 con 4, 2. 2. ¿Ven? Por eso acá ponemos 2. Y así tenemos que hacer otro. Por ejemplo, 3 por 3, 9. el resto de 9 con 4, 1. ¿Ven? Bueno, esta es una nueva... ¿Por qué 1, profe? ¿Y porque cuánto es el resto de 9 por 4? A 9 lo tenés que expresar como 4 por un cociente más un resto. ¿Cuánto tiene que valer el cociente? ¿Cuánto debería valer el cociente? 2. 2. ¿Y 4 por 2 cuánto nos da? 8 más 1, 9. 8 más 1, 9, ¿ves? O sea que el resto vale 1. Ok. Entonces acá ponemos 1. Entonces hemos aprendido una nueva manera de sumar y una nueva manera de ¿qué? De multiplicar. No tan solo se suma y se multiplica como veníamos o como ya veníamos. Es como que uno dice, el profe nos jodió la vida porque yo apenas podía, dice yo cuando era chico decía, yo apenas podía sumar y multiplicar con la multiplicación y suma común. Ahora tengo que encima sumar y multiplicar con unas nuevas operaciones. Bueno, porque así es, eso es la matemática. La matemática es definir cosas y siempre esas cosas, siempre y cuando uno al definir esas cosas no haya problemas, entonces todo va a andar bien. Bueno, ¿qué vamos a ver de estas tablas? De las tablas tanto de Z2 como de Z3 y de Z4. De los ejemplos anteriores tenemos que la simetría respecto a la diagonal nos indica que la suma y el producto en ZM es conmutativo. Fíjense, si uno mira la diagonal, que en este caso serían el 0 con el 0, ¿cómo son los elementos que son simétricos? ¿Este elemento es igual a este o no? Sí, ¿no? Sí. Y acá este elemento es igual a este o no. Entonces eso lo que nos está diciendo es que esa suma en esta tabla es conmutativa. O sea que sumar 1 más 0 es lo mismo que sumar 0 más 1 con esa nueva suma. Porque, por ejemplo, a ver, ¿qué operación no era conmutativa que ustedes sí han visto alguna vez en matemática? ¿Y en dónde? O sea, ¿con qué elementos, por ejemplo? Generalmente con la suma no hay problema. La resta, la división. Matías está con la música a full ahí, ¿no? ¿Dónde estás, Matías? Palma. Como si no los escuchara, ¿no? De acá los escucho todos yo. Si no escucho el corderito, la ovejita, el buey, ahora escucho la cumbia. Vale, profe, falta el que vale la vaca. Sí.
No, pero sí Y va, que cante el gallo. sí való la vaca hace rato. Sí való. Cuando vos estabas ahí, escuché. No es mujer. El que bala es la cabra no bala. El cordero y la oveja, ¿eh? El cordero y la oveja balan. La vaca muge. La chica. Fabiana, estás en el campo. La cosa es que cualquiera va a la parrilla, profe. Sí, ¿no? Bueno. Fíjense en la tabla de Z3. Profe, lo fue que yo no puedo comer nada, así que no, por más que vaya a la parrilla no lo puedo comer. Y sí, porque te encariñas. Me con hace los mal animales. la comida. Pero No, nosotros no le sí, tengo Fabi. cariño. Fíjense acá, la diagonal principal y yo miro los elementos que son simétricos. ¿Cómo son? Acá. Iguales. Son iguales. Por eso, ven, estamos diciendo que la suma y el producto son conmutativos. O sea que sumar un número con otro o multiplicarlo, no importa cómo los ordene, no va a cambiar el resultado. Con lo que venía diciendo es las matrices, chicos. Acuérdense que las matrices, el producto de matrices en general no era un producto conmutativo, ¿no? Si yo tenía dos matrices cuadradas y las multiplicaba de un modo y después cambiaba su orden, era muy probable que no me dé el mismo resultado. Y digo muy probable porque hay matrices que sí conmutan, pero no, en general no todas las matrices conmutan, ¿no? ¿Se acuerdan de eso o no? Por ejemplo, a ver, tomemos una matriz. Tomemos una de chiquitita nomás, de 2×2. No nos vamos a buscar una de 5×5. No vamos a terminar más. Por ejemplo, tomemos la matriz 2, menos 1, 0, o 1 y 0. Y tomemos otra matriz, la matriz B, que sea... Miren todo lo que estamos haciendo de repaso, ¿no? Para que se acuerden. Ahora ponemos 0, 1, 1 y 0. A ver, ojalá que nos dé, ¿no? Si yo hago A por B, eso sería hacer esta matriz multiplicado esta otra matriz, ¿o no? Entonces esto nos va a dar también otra matriz de ¿cuánto? De 2×2. Este elemento era de multiplicar la primera fila con la primera columna. Es 2×0, acá nos da menos 1, ¿o no? Este elemento era multiplicar primera fila con segunda columna, acá nos da 2. Acá era segunda fila con primera columna, esto nos da 0. Y acá segunda fila, segunda columna, esto nos daba 1. ¿Sí o no? Ahora tenemos que hacer al revés, tenemos que hacer B por A. B por A es cambiar de orden las matrices y multiplicarlas. Bueno, veamos si nos da distinto, ya veo que me da igual, ¿no? Hay matrices que sí conmutan, pero en general no todas conmutan. Primera fila con primera columna, entonces tenemos 1. Y ya automáticamente no nos están dando el primer elemento. Acá es menos 1 y acá es 1 positivo. Acá, esta fila con esta columna, 0. Y acá tenemos 0, tampoco nos da. Acá tenemos fila con columna, nos da 2. Y acá tenemos fila con columna, nos da menos 1. Y bueno, claramente ven, el producto de A con B no es lo mismo que el producto de B con A. Entonces acá el producto de matrices, ¿ven? Porque ustedes tampoco, vuelvo a repetir, ustedes no sabían cómo sumar matrices, ¿no? Alguien vino, el profesor, y le dijo, bueno, así se suman y se multiplican las matrices. Bueno, esta es una manera de sumar y en este caso de multiplicar matrices, pero no es la única. Entonces, acá es lo mismo. Esta simetría en las tablas claramente nos indica que se cumple la propiedad conmutativa. O sea que la suma es conmutativa y que el producto también es conmutativo. ¿Se entiende eso o no? Alejandra, Carolina, Matías. No sé quién más está acá.
¿Se entiende o no? Sí, profe, sí se entiende. Ahora, vamos Sí, con profe. una parte más complicada. Las profe. dos operaciones, dicen, tienen elemento neutro. ¿Quién me escribió? A ver. Sí, profe, sí se entiende. Perfecto, Carolina. Vamos bien. Dice, las dos operaciones tienen elemento neutro. ¿Se acuerdan cuál era el elemento neutro en los números reales? Era el 0 en la suma. ¿Y en el producto quién era? Y el 1 en la multiplicación. En la multiplicación, El ¿no? uno. ¿Se entiende o no? Bueno, acá también Sí. vamos a tener elemento neutro y elemento tanto en la suma. El 0 va a ser el neutro en la suma y el 1 va a ser en el producto. Después también, aparte de elemento neutro, tanto el aditivo como multiplicativo, también hablábamos de, algunos libros le dicen opuesto o inverso aditivo y el otro le dicen inverso multiplicativo. ¿Se acuerdan de eso o no? O sea, si yo tengo el número 5, ¿cuál Sí, es profe. cuál es su opuesto? ¿Cuál es el opuesto de 5? El menos 5. ¿Cuál es el opuesto de menos 10? El menos 5. ¿Y cuál es el opuesto de menos 10? 10. 10, ¿se entiende o no? 10. ¿Cuál es el inverso de 2? Es un medio. Un medio. Pero si trabajábamos, ¿dónde? ¿En el conjunto de dónde? ¿De los racionales o en el De los reales. o de los reales? En cambio, los enteros, ¿2 tiene inverso multiplicativo o no? No. No. ¿Se entiende o no? Todo dependía en el conjunto que donde trabaja. ¿Y cuál sería el inverso multiplicativo de un quinto? 5. ¿Y cuál sería el inverso multiplicativo de 1? 1. ¿Y de menos 1? Menos 1. Menos 1. Bueno, acá pasa lo mismo. También vamos a tener que hablar de si hay inverso o opuesto aditivo y si hay inverso multiplicativo. ¿Se entiende o no? Entonces veamos, dice, de nuestros ejemplos tenemos que cada elemento de ZM tiene un único inverso aditivo en ZM. Esto sucede pues el neutro aditivo aparece una única vez en cada fila. Al inverso aditivo de A lo llamaremos opuesto aditivo de A y lo denotaremos como menos A. ¿Cómo me doy cuenta de cómo encontrar el opuesto aditivo? Y bueno, por ejemplo, si yo quiero encontrar el opuesto aditivo de 2, ¿qué es lo que tengo que buscar? Tengo que buscar el neutro. ¿Cuál dijimos que era el neutro en la suma? El 0. Entonces busco el 0 y voy para arriba. Ah, entonces el opuesto aditivo de 2 es ¿quién? Es 2. ¿Se entiende o no? 2. ¿Cuál sería el opuesto aditivo de 3? El 3. 3. 3 me da 2, fíjate. ¿Qué tengo que buscar yo? Primero tengo que buscar el neutro. El neutro. ¿Dónde está el neutro acá? En la fila del 1. Hay el Acá. 3, 0. Entonces, ¿el opuesto de 3 quién es? Es 1. El 1. Claro. ¿Se ve o no? Así encontramos el opuesto. Acá, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el opuesto de 1? Hay que buscar a quién. Al neutro. El neutro. El 0, el 3. El 3, ¿ven? ¿Cuál es el opuesto de 0? 0. 0. Acá en El esta... neutro es 0 y el... Claro. Acá en esta otra tabla, ¿cuál es el opuesto de 1? El 2. El 2. Al encontrar el neutro 0, llego al 2. Llego al 2, ¿ven? Es como que busco el neutro y subo para arriba. ¿Cuál es el opuesto de 2? Busco el neutro. ¿Dónde está el neutro? El 1. El neutro es 0 y voy al 1. Voy al 1, ¿ven? Entonces el opuesto de 2 es 1. Es complicado, ¿no? Verlo, porque uno dice el opuesto de 2 es menos 2, ¿no? Pero es 0, eso era en la suma común, en los números reales o en los números enteros. O en los números racionales. Acá estamos en Z3, con las operaciones definidas en Z3 y obviamente tenemos que tener en cuenta eso. Bien.
Y lo mismo va a suceder en relación al inverso multiplicativo, dice. Según las tablas, dice, vemos que primero que todo, 0 no puede tener inverso en ninguno de los casos. Y para acá, ¿por qué no va a tener inverso en la tabla de la multiplicación? Porque no aparece nunca qué. ¿Cuál era el neutro acá? El 0. No, el neutro en la multiplicación, ¿quién era? Ah, el opuesto del que sería el El 0 a neutro. la El menos 1. uno. El 1. Cero. El 1. Vos lo dijiste hace rato. Acordate, mirá, y acá dice, ¿no? El 1 es en el producto. ¿Y aparece Yo lo el dije, 1? ¿verdad? ¿Y El aparece el 1 o no? No, Entonces significa que 0 no tiene, no aparece, profe. no tiene ¿qué? Inverso. No tiene Y eso verso. ya pasaba, ¿no? Porque, por ejemplo, en los racionales, yo le decía, ¿cuál es el inverso de 0? ¿Y qué dicen ustedes? No tenía No inverso. tenía inverso 0, ¿no? En racionales. Y bueno, acá tampoco, pues. No. El 0 no va a tener inverso. ¿Cuál sería el inverso de 1? 0. No, porque 0. Hay que buscar a quién ahora. Acá había que buscar al neutro aditivo. Porque busco el neutro y ¿Y cuál es el neutro acá? y ahora acá busco el neutro multiplicativo, el 1. El 1. O sea que el opuesto de 1 es... El inverso, perdón, de 1 es 1. 1. ¿Cuál es el inverso de 2? ¿A quién tengo No que...? tiene, profe. No, En no. Z4 no tiene. No tiene, ¿ven? ¿Cuál es el inverso de 3? El 3. El 3, porque... Busco el neutro multiplicativo que es 1 y Y voy sube. al 3. Voy a 3. Entonces, en Z4 claramente estamos viendo que, aparte de que 0 no tiene nunca, porque 0 nunca tiene, pobrecito 0 nunca tiene inverso, también 2 tampoco tiene inverso, ¿se ve o no? Y en cambio en este caso, Sí. si me voy a la tabla de Z2 o a la tabla de Z3, por ejemplo, ¿cuál es el inverso de 1? 1. 1, porque Al buscar el neutro, neutro aditivo, no, neutro multiplicativo. llego al 1. Estamos en multiplicación, ¿no? Neutro, Multiplicativo. subo y acá está. Neutro del producto, sí. ¿Y cuál es el neutro, el inverso de 2? 2, profe, busco el neutro multiplicativo y voy al 2. Entonces en este caso estamos viendo que salvo el 0, el 1 y el 2 sí seguro tienen inverso. Y acá también salvo el 0, el 1 también tiene inverso. ¿Se entiende o no? Porque el inverso es 1. Entonces la pregunta sería, ¿cómo voy a saber cuándo la tabla de ZM va a tener inverso siempre y cuándo no? Y bueno, ya vamos a dilucidar esa incógnita, podría decirse, de que ¿cómo voy a saber cuándo todos los elementos salvo el 0 tienen inverso multiplicativo y cuándo no? Ya vamos a ver. Bueno, antes de eso tenemos que decir lo siguiente. Si un número posee inverso multiplicativo, lo llamaremos simplemente inverso y lo denotaremos como a la menos 1. En relación, dice, a lo anterior, podemos dar los siguientes resultados. Y acá están los teoremas que justamente nos van a apoyar en lo que vimos en las tablas. Si m es un número positivo y a pertenece a Zm, el inverso aditivo de a en Zm existe y es único. Eso es lo principal. ¿Qué significa eso de que existe y es único? Que seguro lo puedo encontrar y aparte de eso no pueden haber dos inversos aditivos. ¿Se entiende o no? Fíjense que el neutro, acá el 0, siempre aparece en todas las filas. ¿Y cuántas veces aparece? En cada fila. ¿Cuántas veces aparece el 0? Aparece uno en cada número. Una Sola sola vez vez. en cada número. Una sola vez en cada fila. Y eso me garantiza que sea único. En cambio, si yo tuviese dos ceros, por ejemplo acá, si tuviese 0 acá y 0 acá, eso me diría que uno tiene dos inversos aditivos. ¿Se entiende o no? Pero el teorema me garantiza que si existe el inverso, tiene que ser único. Y ese inverso es m menos ese valor que yo tenía de entrada. Por ejemplo,
Si acá tengo el valor 2 y estamos en ¿dónde? En Z4, hay que hacer 4 menos 2. Y 4 menos 2 nos da 2, ¿ven? Se cumple, ¿ven? Que el inverso es justamente m menos el valor que yo tenía. Por ejemplo, si estoy con 3, hago 4 menos 3. ¿Y 4 menos 3 cuánto es? 1. Y yo buscaba acá 0 y veía para arriba y está el 1, ¿ven? O sea que es verdad. O sea, nosotros primero lo hicimos por inspección. Hemos ido inspeccionando y hemos ido buscando los neutros, y los neutros multiplicativos, los neutros aditivos y después los inversos aditivos y los inversos multiplicativos. Pero acá ya me dice que el opuesto aditivo, si yo tengo un número a en Zm, el opuesto de este va a ser m menos a. Salvo para el caso a igual a 0. Ahí nos dice, salvo para 0, que para 0 el opuesto de 0 ya es clarito que es 0. Es el único caso, por eso dice acá, salvo para a igual a 0, cuyo inverso aditivo seguro es 0, dice. Es la excepción. Y el teorema 12 nos dice que si m es un entero positivo y considero cualquier a que esté en Zm menos el 0, eso me dice que considere, por ejemplo, esto menos esta fila y esta que está acá. O sea que me quede con esta partecita que está acá de 3×3, o acá con esta que es de 2×2, o acá con esta que sea de 1×1. O sea, lo que me está diciendo es, no toma en cuenta la fila que tienen ceros y a la fila que tienen columna que tiene 0, o a la fila que tiene 0 y la columna que tiene 0. No toma en cuenta esa fila y esa columna. Entonces nos dice lo siguiente. Se tiene que A posee inverso multiplicativo en Zm si y solo si el máximo común divisor de A con M nos da 1. Decir que el máximo común divisor de dos números nos da igual a 1, ¿qué significaba en el práctico anterior? Que esos dos números eran ¿cómo? ¿Cómo se dice cuando el máximo común divisor nos da 1? ¿Se acuerdan o no? No son primos, pero son parecidos. ¿Coprimos? Coprimos. O sea que si estos dos números, el número A con el número M son coprimos, entonces el número A posee inverso multiplicativo. Entonces yo veo acá, por ejemplo, ¿ven? 4 con 2, ¿son coprimos o no? ¿Cuánto es el máximo común divisor entre 2 y 4? Ahí está fácil, ¿o no? ¿Cuál es el máximo común divisor entre el 4 y el 2? ¿1, profe? No. ¿Cuáles son los divisores de 2? A ver. De 2 El 2 y el 1. Y el 1, el... ¿Y cuáles son los divisores de 4? Obviamente cuando hablamos de máximo común divisor nos tenemos que referir solamente a los positivos, ¿no? 1, 2, 4, 1. El 1, 2 y 4. 1, 2, 4. y de esos, ¿cuál es el máximo que tienen ambas listas en común? El 1. No, ¿cómo el 1? El 2. El 2. A ver, ¿Dos? no lo estás viendo, Fabiana. La lista de divisores de 2 es 1 y 2, ¿o no? Y por otro lado, Sí. la lista de divisores de quién? De 4 son 1, 2 y De 4. 4 es 1, 2, 4. ¿Y cuál es el máximo elemento que tienen en común ambos? Ah, el mayor. El mayor, 2. es 2. Y entonces, si el máximo común divisor es 2, ¿pueden ser coprimos o no? Y no, ¿no? O sea que No. no se cumple que son No. coprimos, o sea, el máximo común divisor no es 1. Por lo tanto, como es un sí, solo sí, como esto ya no se cumple, entonces vamos a decir que ese número no posee inverso multiplicativo. Por eso es que 2 no posee inverso multiplicativo. En cambio, 1 con 4
¿Cuál es el máximo común divisor entre 1 y 4? Ahora sí, el máximo común divisor entre 1 y 4 es claramente... Entonces son coprimos, entonces tiene que tener inverso multiplicativo. ¿Se entiende o no? ¿Y cuál es el máximo común divisor entre 3 y 4? El 1. El 1. Por lo tanto, 3 tiene que tener inverso multiplicativo. Eso es lo que me dice este teorema. Si el máximo común divisor entre esos dos números es 1, seguro el número posee inverso multiplicativo. Si no, si el máximo común divisor no me da 1, entonces yo estoy seguro que esos dos números no pueden tener, ese número, perdón, no puede tener inverso multiplicativo. Por eso es que acá 2 no tiene inverso multiplicativo, porque el máximo común divisor entre 2 y 4, vuelvo a repetir, es 2. Entonces, como no son coprimos, y listo, ya está, no va a tener inverso multiplicativo. Por eso es que no aparece el 1 en ninguna parte. Ya estamos terminando, ya estamos llegando al final de la carrera. Entonces, del teorema anterior se desprende la siguiente consecuencia. Tenemos el siguiente corolario. Dice, si P es un número primo positivo, entonces todo elemento de ZP menos 0 tiene un único inverso multiplicativo. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo ZP, obviamente menos el 0, que significa tomar la tabla menos la primera fila y esta columna, seguro va a tener inverso multiplicativo siempre y cuando el P sea un ¿qué? Sea un número primo y como más, positivo. Y es por eso que esta tabla y esta tabla sí van a cumplir con eso, porque tanto 2 como 3 son números primos. ¿Se entiende o no? ¿Se acuerdan que 2 es primo y 3 es primo o no? Lo han escrito supuestamente en el parcial. ¿Sí o no? Mientras que 4, ¿qué pasa con 4? 4 no es primo. ¿Sí o no? ¿Qué otro z también tendría inverso multiplicativo siempre? ¿Z cuánto, por ejemplo? Aparte de Z2, por ejemplo, y Z3, ¿qué otro Z tiene inverso multiplicativo seguro siempre? ¿Cómo está, profe? ¿Ah? De la vieja tal. Claro, con ¿Cómo, Matías? ¿No se les ocurre que otro z tiene inverso multiplicativo siempre? ¿Cómo tiene que ser el P, el número? Tiene que ser un número primo. ¿Qué otros números primos conocen? El 3, el 5. El 5, o sea que Z5 también va a tener inverso multiplicativo, pero obviamente acá dice, ¿no? Z5 sin considerarlo a quién. Al 0, ¿no? ¿Qué otro más podría ser? Z cuánto. ¿Qué otros primos hay? 7. 7. Z7 menos obviamente el 0. Z cuánto más, a ver. Vamos con otros primos, a ver. 11. 11, ¿quién más? 13. 13, ¿quién más? 17. 17, ¿quién más? 19. 19, ¿quién más? 9. No, antes. 23. 23, ¿quién más? 29. 29. Ahí sí, 29. Bueno, hasta ahí nomás le voy a hacer contar. O sea, cualquier z con ese número primo menos el 0 siempre va a tener un único que inverso multiplicativo.